Chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Me confirman, por favor, si se puede ver la diapositiva? Por favor. Sí se puede ver. Ya, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la tercera asesoría, que vendría a ser el tema de cirugía intestinal y la paratomía. Que bueno, para la parte de cirugía intestinal es muy importante que ustedes hayan repasado la asesoría pasada o la teoría pasada que fue la de suturas, los tipos de suturas intestinales o para las anastomosis gastrointestinales sobre todo, porque lo vamos a repetir prácticamente. Y es importante saber, como ya se mencionó, cuándo vamos a usar tal sutura para una anastomosis en primer plano, en segundo plano, y todos esos puntos también se repiten en esta teoría y vamos a tratar de repasar para que se les quede claro. Y luego la segunda parte vendría a ser la parte de la paratomía. Vamos a hablar acerca de los conceptos básicos, ¿no? La definición, las indicaciones, qué tipos de laparotomías hay, ¿no? De diagnóstico, de tratamiento o terapéutico. También vamos a hablar acerca de las incisiones que se hacen, porque hay incisiones verticales, oblicuas, transversales, y vamos a saber, dependiendo a ello, en qué cirugía se utiliza, ¿no? Para una apendicectomía, de repente una extracción de un tumor, un cáncer de colon, ¿no? Etcétera. Para ello es importante que ustedes estén atentos para poder saber y diferenciar en qué situaciones vamos a poder indicar cada tipo de incisión. Y bueno, al último, como ya saben, voy a tomarle su post-test de lo que voy a mencionar como siempre y también es para su asistencia. Entonces vamos a comenzar con la primera parte que vendría a ser cirugía intestinal. Entonces vamos a definir lo que es una anastomosis. La anastomosis es definida como la unión de dos órganos tubulares o dos órganos huecos, por ejemplo, una sutura intestinal, pero también cuando se hacen suturas de vasos sanguíneos, para hacer comunicaciones, ¿no? Las denominadas fístulas o derivaciones arteriales, en cuanto a cirugía cardiovascular o también cuando son uréteres, como son, como ya mencioné, estructuras tubulares o huecas en el área de urología. Pero en general la anastomosis incluye diversas técnicas de suturas. No solamente es un tipo de sutura, sino también es una sutura de primer plano, luego de segundo plano para que haya un refuerzo, ¿no? De tal manera que quede anatómicamente bien para que pueda cumplir su función normal. Los tipos de anastomosis vamos a tener los tipos de término-terminales, látero-terminales, término-laterales o látero-lateral. Siempre el primer sufijo, ¿no? Que es, por ejemplo, término, quiere decir el primer órgano que se va a anastomosar y ya el terminal, si también es un órgano terminal, el segundo órgano. Entonces es importante que ustedes sepan los tipos y cuándo se denomina término terminal, lateral lateral o término lateral. Ahora, en la primera imagen, como se observa, es una anastomosis término terminal. Ya, la de acá vendría a ser una anastomosis término lateral y la de acá vendría a ser una anastomosis lateral, ¿no? Ustedes ya pueden diferenciarlo. Ahora, es importante también mencionar que se debe dejar un margen de aproximadamente 3 a 4 centímetros para que pueda pasar los alimentos en caso del intestino, ¿no? Acá, por ejemplo, como ya mencioné, la anastomosis no solamente vendría a ser o se haría a nivel gastrointestinal, sino también de vasos sanguíneos para hacer algunas derivaciones arteriovenosas o también en neurología, como ya lo mencioné. También es importante que ustedes sepan que en toda sutura, ¿no? Hay fases de cicatrización y hay que respetar los momentos y los tiempos en cuanto va a demorar cada fase. Tenemos una primera fase de cicatrización en donde es la denominada la fase inflamatoria, que suele durar de 24 a 72 horas, y es aquí donde se genera todo el proceso de hemostasia, ¿no? Hay una vasoconstricción, la agregación plaquetaria, y más que todo discurren todos los elementos que van a permitir que la cicatrización se dé de una base, o sea, se dé en base a una formación de coágulos, de colágeno, de tal manera que haya una buena barrera inflamatoria. Luego tenemos la fase proliferativa, en donde tiene una duración de 3 a 14 días, y acá es donde se está formando una adherencia firme, ¿no? Hay tejido de granulación, también es el periodo donde mayor vascularización vamos a encontrar en la fase proliferativa, y vamos a encontrar también la proliferación de fibroblastos y de colágeno, para que haya esa estructura firme, ¿no? Como se menciona. Y bueno, la última fase de la cicatrización vendría a ser la fase de remodelación, que esta es la más larga y que suele durar aproximadamente un año o incluso más, dependiendo de qué estructura estemos, ¿no?
vamos a tener que acá el tejido está tratando de recuperar su anatomía, va a haber una fase de maduración, de contracción de la herida, van a ver lo que son la presencia de miofibroblastos y de colágeno sobre todo para que haya un buen remodelado y una consecuente buena cicatrización. Ya acá tenemos entonces cómo se va formando, se van agregando los distintos, las plaquetas, los neutrófilos, macrófagos, y finalmente siempre son los fibroblastos y el colágeno en las últimas dos etapas, ¿no? Proliferativa, pero sobre todo en la fase de remodelación. Entonces es importante que ustedes sepan estas tres fases para que puedan saber y respetar los tiempos, ¿no? Porque la cicatrización va a demorar hasta alrededor de un año o incluso más. Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos de los procedimientos quirúrgicos en donde se suelen realizar este tipo de suturas o anastomosis a nivel gastrointestinal, que es lo más frecuente. Vamos a tener que antiguamente se hacían las gastrectomías término-terminal. Como se ve en esta primera imagen, tenemos el denominado Billroth 1, ¿en qué consiste este procedimiento? Es una parte del estómago, como se observa en la imagen, que se va a anastomosar, y esto se llama el Billroth 1, ¿no? Se hace con bastante frecuencia cuando hay patologías como una úlcera duodenal o también úlceras gástricas, que generalmente va a comprometer el antro. Es por ello que se hace esta anastomosis, ¿no? Se reseca la parte del antro que está dañada y se anastomosa con la parte del duodeno. Ahora, también tenemos el denominado Billroth 2. Este Billroth 2, como se observa en la imagen, ya vendría a ser una anastomosis término lateral, ¿no? Como se observa en la imagen, se anastomosa gran parte del estómago y se hace una anastomosis de tipo término lateral con un cierre del muñón duodenal de manera derivativa, ¿no? Así se diferencia. Entonces, estos procedimientos, ¿cómo se llama? La complicación más frecuente que tenía era el retorno del contenido intestinal. Entonces, es por ello que se creó lo que es el IDERRUX, que es en las gastrectomías casi totales que llega hasta el fondo del estómago por un cáncer, por ejemplo, lo que se hace es cerrar a nivel del fondo gástrico, ¿no? Y se anastomosa con la finalidad de que todo el líquido pancreático biliar ya no llegue al estómago como un reflujo y solamente llegue al intestino directamente. Ya es por ello que se reseca toda esta parte del fondo del estómago, como se observa en la imagen, y en la segunda imagen ya vemos el procedimiento propiamente dicho de IDERRUX, ¿no? Con la finalidad, como ya se mencionó, de que todo el líquido pancreático o biliar ya no llegue al estómago y solamente llegue al intestino directamente. Ahora, luego tenemos la cirugía de Whipple, que es la que vemos en la parte inferior. Esta cirugía de Whipple es la que se suele hacer actualmente para el cáncer de páncreas y todo lo que implique una remoción de un tumor que esté en esta zona. Puede ser en páncreas, en la cabeza de páncreas, en el colédoco terminal. También puede ser un tumor a nivel duodenal. Y lo que se hace, o también los denominados ampulomas, ¿no? Entonces, lo que se hace, se anastomosa, una anastomosis término-terminal con el páncreas. Generalmente se hace en el conducto de Wilson, como se observa acá en la imagen, una anastomosis terminal. Y luego lo que se hace es anastomosa entre el conducto hepático común de manera término lateral con el intestino, ¿no? Y la gastroenteroanastomosis se hace de manera término lateral. En general, esa cirugía de Whipple se denomina una gastroenteroanastomosis con una pancreatectomía, porque se ha resecado el páncreas, y una colecistectomía también. Ahora, luego tenemos en esta imagen una úlcera gástrica perforada, en donde acá también se va a hacer una anastomosis transversal, ¿no? Todos estos procedimientos sí o sí requieren de una anastomosis y bueno, vamos a ver acá qué tipo de suturas se suelen hacer en estos procedimientos. Ahora, bueno, más ejemplos para que más o menos les quede claro cómo se realiza una anastomosis gastrointestinal. Acá les coloqué esta pequeña imagen para que ustedes vean los planos que se atraviesan, ¿no? Desde la serosa, la muscular, la submucosa y lo más profundo que es la mucosa. Entonces, en la primera imagen vamos a observar una anastomosis término-terminal en donde se acostumbra a comenzar, acá sí quiero que presten atención porque quiero que vean cómo es el procedimiento y cómo se inicia. Lo que se hace es que se acostumbra a iniciar por la cara posterior la sutura
Puede ser con un Sarjet simple, que es la que les mencioné en la asesoría pasada, o un Sarjet cruzado. Esto ya depende del cirujano, pero pueden ser estas dos opciones, ¿ya? Siempre por la cara posterior primero se hace la sutura con un Sarjet simple o un Sarjet cruzado, ya depende del cirujano. Y se le denomina a este punto un punto total posterior. Luego ya recién vamos a suturar en la parte anterior, que ya vendría a ser el punto total anterior, y algunos lo hacen con puntos continuos o también puede ser con puntos discontinuos. De igual manera, todo depende del cirujano, ¿ya? Y bueno, los criterios que él tenga para poder elegir cada sutura. Pero esos son los indicados, ¿no? El Saljet simple o cruzado para la cara posterior y luego en la cara anterior puede ser con puntos continuos, puntos discontinuos, ya depende del cirujano. La finalidad es que quede como la imagen final de acá, ¿no? Como anatómicamente normal, ¿no? A nivel intestinal. Y bueno, acá ya en esta imagen vamos a ver cómo se hace, ¿no? En la primera imagen vamos a ver la unión de la pared intestinal, que sí, en sí va a ser con un Sarjet simple, un Sarjet cruzado, como sabemos, y se va a terminar con un nudo en cada extremo. En cada extremo se le realiza un nudo y procedo a realizar lo que es el punto cónel. Este punto cónel, como ya recordamos, es un punto total. ¿Por qué? Porque va a atravesar o va a coger todas las capas que ya mencioné, desde la serosa hasta la mucosa, lo más profundo. Entonces, este punto cónel es un punto total. A diferencia del Halsted, no sé si recuerdan los cuadritos que les coloqué y las diferencias, el Halsted no era un punto total, ¿ya? En cambio, el punto cónel, sí se diferencia porque agarra todas las capas a nivel intestinal. Entonces, mientras que el punto Cushing también, el punto Cushing no perfora la mucosa. ¿Ya? Entonces, el punto Connell, acuérdense siempre que es un punto total. El punto Cushing y el Halsted no es un punto total, porque no agarra todas las capas. Y luego vamos a tener el punto Lembert, que este punto Lembert, bueno, antes de pasar al punto Lembert, también recordarles que el punto Connell era para el primer plano de la anastomosis, mientras que para el segundo plano podíamos elegir entre la sutura Lembert o el Halsted, me parece que era. Entonces, el punto Lembert siempre es para el segundo plano, como dijimos en la asesoría pasada, y es un punto invaginante. Ya eso siempre téngalo en cuenta en este tema de anastomosis gastrointestinales. Y bueno, acá también ya tenemos, ¿no? El Sarget con él o el punto con él, y acá el punto Lemberg, que como ya sabemos, primer plano con él y segundo plano Lemberg. Y bueno, ya acá les coloqué este punto, este cuadro resumen, que me parece importante que ustedes recuerden en este tema. En realidad, esta teoría que está dentro del sílabo es muy corta, simplemente les han colocado imágenes para que ustedes puedan reconocer y diferenciar cómo se realiza una anastomosis gastrointestinal, cuáles son las capas que se abarcan, cuáles son los puntos que se utilizan o que se indican en una anastomosis gastrointestinal. Por eso es relativamente full imágenes para que ustedes puedan ubicarse y sobre todo recordar los puntos de anastomosis gastrointestinal. Entonces, en esa diapositiva encontramos todos los puntos que vamos a utilizar para estas anastomosis. Entonces, vamos a recordar las características principales del punto Lembert. Este punto Lembert era indicado para suturas gastrointestinales, son puntos invaginantes, es decir, invierten los bordes y van a juntar dos serosas, ¿no? De serosa a serosa, y la profundidad del punto va a ser cero muscular, usado con frecuencia en cirugía abierta como segundo plano, ojo, como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano que sería un punto de Connell. Luego tenemos el punto Halsted, que también es un punto invaginante. En realidad todos son puntos invaginantes, eso sí téngalo claro, pero este también invierte los bordes y se asemeja a un doble punto de Lembre. Es decir, es un punto, la maniobra o el procedimiento del punto Halsted es muy parecido al punto Lembert, solamente que se realizan doble punto, ¿no? Doble punto Lembert, por eso se menciona. Y también es para segundo plano de una anastomosis gastrointestinal. El punto con él es invaginante también y este se utiliza para el primer plano de una anastomosis gastrointestinal. También es una sutura continua invaginante. Este Lembert y Halsted eran puntos discontinuos, mientras que el punto de Connell y el punto Cushing eran puntos continuos. ¿Ya? Acuérdense también eso. Y bueno, el punto de Cushing también es invaginante, es usado en anastomosis gastrointestinal y este es el que no va a incluir la mucosa. Entonces, el punto Connell sí son puntos totales, mientras que el punto Cushing
no incluye la mucosa, son puntos cero musculares y no son puntos totales como sí lo es el punto Connell. Por eso se prefiere siempre el punto Connell como primer plano. Ya, eso es todo en cuanto a cirugía intestinal y las anastomosis, como les menciono, es un tema súper corto porque solamente la finalidad, ¿no?, de esta teoría es que ustedes recuerden los tipos de anastomosis que se van a realizar y me parece que también en su seminario, en su práctica, les van a pedir realizar sus puntos para anastomosis gastrointestinales. El Lembert, sobre todo, que es muy importante, el Cushing también y el Connell también, o el Halsted, me parece. Pero eso lo tiene que practicar y familiarizarse con el procedimiento para que ustedes puedan saberlo, ¿no? Y los planos que se atraviesan, qué punto agarra hasta tal plano y qué punto no, y cuál es un punto total y cuál no. Y eso sí, repásenlo bastante. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de la parotomía, que sí es la parte un poquito más larga, pero vamos a tocar los puntos más importantes, ¿ya? Bueno, la laparotomía hace referencia a todo procedimiento en donde haya una incisión quirúrgica que se realiza en la pared abdominal para poder llegar a los planos, ¿no?, a la cavidad u órganos abdominales. En cuanto a la clasificación y su utilidad de esta laparotomía, tenemos que pueden ser una laparotomía de tipo exploratoria o diagnóstica, una laparotomía terapéutica, ¿no?, para realizar algún tratamiento, o una laparotomía estadificadora en los casos de los cánceres, ¿no? Entonces, tenemos la laparotomía exploratoria o diagnóstica que suele realizarse para corroborar, para verificar, afirmar o descartar algún diagnóstico. La laparotomía terapéutica para tratar diferentes patologías, como por ejemplo extirpar el apéndice, ¿no?, una apendicitis, una úlcera péptica, el cáncer gástrico, ¿no?, con fines terapéuticos más que todo. Y una laparotomía estadificadora es más que todo para estadiar el cáncer, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, un cáncer gástrico, de páncreas, y depende acá, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cáncer de páncreas, voy a tener que saber qué tipo de incisión voy a elegir para poder abordar el órgano, ¿no? No voy a elegir una incisión donde no voy a ni siquiera tener una buena visión del páncreas. Entonces, por ello es la importancia de esta teoría para que ustedes sepan cuáles son los tipos de incisiones y en qué casos o procedimientos voy a elegir cada incisión. Y bueno, la laparotomía estadificadora, como ya mencioné, es para estadiar, ¿no? Pero ya no se suele usar mucho, pero por la aparición del PET scan, de la tomografía, de la resonancia, pero es un uso también característico de la laparotomía. Ahora, las indicaciones, acá les coloco los cuadros o las indicaciones más frecuentes de una laparotomía en caso de un abdomen agudo quirúrgico, de un traumatismo abdominal ya sea cerrado o abierto, de dolor abdominal, no de origen desconocido, puede ser una laparotomía exploratoria, complicaciones posoperatorias también es indicado la laparotomía, para una tumoración abdominal de origen no desconocido, no identificado, desconocido, un sangrado crónico o una citis de causa desconocida. Y bueno, de igual manera, estas indicaciones van a ser de tipo de urgencia o de tipo electiva. ¿No? Si es electiva, más que todo es cuando solamente requiere de un procedimiento curativo, paliativo, pero si es de urgencia, como por ejemplo un abdomen agudo, un traumatismo abdominal cerrado o abierto, complicaciones postoperatorias o una laparotomía diagnóstica que también se considera de urgencia, ¿no? En caso del paciente tenga síntomas o signos que ya no puede controlar, también se considera de urgencia, donde se debe realizar el procedimiento lo más rápido posible. Mientras que en cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener que no se deben realizar en pacientes que estén en un estado terminal, ¿no? Un enfermo crítico, pacientes con sospecha de abdomen no quirúrgico después de haber descartado posibles causas, ¿no? También si tiene coagulopatía de difícil control, porque el paciente puede tener una hemorragia, o trastornos también metabólicos graves. En cuanto a los pasos que se suele realizar en este procedimiento, lo más importante es que ustedes sepan, ¿no?, cuáles son los pasos a realizar y tener sobre todo cuidado, por ejemplo, al último, al terminar el procedimiento de revisar o el control del número de gasas que ha habido, ¿no? Es lo más frecuente que suele pasar, ¿no? Un descuido del personal y puede generar una complicación y puede ser indicativo de nuevo de una reapertura
de la cavidad abdominal. Es por ello que la indicación acá, por ejemplo, complicaciones posoperatorias, ¿no? Por un pequeño descuido puede ser indicativo para poder realizarle nuevamente a la laparotomía. Entonces, los pasos del procedimiento quirúrgico vendría a ser colocar al paciente en decúbito dorsal, el lavado correcto, ¿no? de la piel, una correcta asepsia y antisepsia, colocar los campos quirúrgicos, el electrocauterio y la cánula de aspiración a la sábana para poder tener una mejor visión de la cavidad una vez que ya se ha aperturado. También compresas de gasa a los lados del lugar de la incisión. También para explorar la cavidad se debe realizar en sentido del reloj. Ya, eso también es muy importante que lo sepan. Y bueno, luego ya se procede a solucionar el problema quirúrgico en sí. Y antes de cerrar, como les menciono, la importancia de retirar todo el instrumental y contar siempre las gasas. Y finalmente se procede a cerrar los planos. Ya en otra diapositiva les voy a mencionar cuáles son los planos y el orden, ¿no? Para cerrar los planos, luego de realizarse el procedimiento y, bueno, lavar la herida para evitar infecciones. Ahora, vamos a tener entonces ya la parte más importante, que son los tipos de incisiones y en qué casos están indicados, ¿ya? He tratado de resumir lo más posible para que ustedes lo tengan en cuadritos así y no se les haga tan difícil acordarse. Entonces, para saber las incisiones que se realizan, es importante recordar los tiempos, ¿no? de toda cirugía o laparotomía. Como ya mencionamos en las asesorías pasadas, hay 3 tiempos de todo procedimiento quirúrgico. El primer tiempo, que es la diéresis, que va a ser la incisión o el corte propiamente dicha, ¿no? Donde se realiza la división de los tejidos para abrir y tener un acceso mejor a la cavidad abdominal. Luego tenemos tiempo de diéresis y, perdón, de exéresis, en donde ya vendría a ser el procedimiento propiamente dicho. Y finalmente la síntesis, ¿no? Que como ya les menciono, tienen que saber cuáles son los planos que primero se cierra y, ¿no? Paso a paso, o en orden, mejor dicho. Bueno, la diéresis acá les coloco este cuadrito porque puede ser de tipo, puede realizarse por sección o por incisión con instrumentos cortantes como bisturí, bisturí eléctrico, tijeras, pero también puede realizarse la diéresis por divulsión, que vendría a ser por una separación con instrumentos romos, como el mango de bisturí, torundas, tijera de punta roma cerradas, pinzas o dedos. Bueno, en cuanto a cómo se realiza el procedimiento de diéresis, cómo se hace la incisión, una vez más les menciono que deben tener el campo operatorio suficientemente amplio. Ojo que siempre se debe buscar una lesión mínima de vasos, nervios o tejidos, siempre buscando el beneficio y no llevar a aumentar el riesgo, ¿no? al paciente. Y bueno, tiene que haber una apertura fácil y simple en esta diéresis, o sea, en esta incisión que se va a realizar, siempre minimizar la posibilidad de eventraciones que puede tener el paciente y también la posibilidad, ¿no? de que esta incisión que se realice, en caso que se requiera ser ampliada, pueda ser ampliada sin generar algún riesgo al paciente. Y bueno, los tipos de incisiones se va a dividir según su dirección, que es lo que vamos a ver, ¿no? Si es vertical, si es una incisión oblicua, si es una incisión transversal o mixta, que puede ser una vertical con una oblicua o viceversa o transversal. Y se divide también según la ubicación, que puede ser anterior, lateral o extrarrectal, haciendo referencia al músculo del recto anterior, ¿no? Posteriores o toracoabdominales. Pero acá nos vamos a centrar más que todo según la dirección de la incisión. Entonces vamos a comenzar con las incisiones verticales. Estas incisiones verticales he tratado de colocar los colores también para que se ubiquen acorde, ¿no? con la imagen. Vamos a hablar primero de las ventajas y las desventajas que tienen este tipo de incisión, ¿no? Que son las que se realizaban con mayor frecuencia anteriormente. Actualmente también se utiliza, pero no es de elección, podría decirse. ¿Por qué? Porque como acá les menciono, es el que tiene como desventaja principal, son las más eventrógenas. Entonces, no se suele usar por esas desventajas, ¿no? Pero la ventaja, que al ser una incisión vertical, va a tener un rápido y un fácil acceso, atraviesa menos tejidos, sí, es recomendado para situaciones de emergencia, por lo mismo que no es de elección, pero tiene un fácil acceso y es rápido, por ende es recomendado o el indicado en casos de emergencias, ¿ya? Tiene una mínima lesión de vasos y nervios, que generalmente es lo que se busca, ¿no? En esa parte es una ventaja,
son poco sangrantes y son fáciles de ampliar, ¿no? Como les mencionaba, una característica importante de toda incisión o lo que se busca, ¿no? Es que esta incisión pueda ampliarse en caso se requiera. Entonces, es una ventaja de esta incisión vertical. Acuérdense lo que está de rojito porque son datos importantes para que ustedes puedan saber en qué situaciones voy a elegir este tipo de incisión. Entonces, las verticales, en conclusión, rápido y fácil acceso, recomendado en emergencia, poco sangrantes, pero son muy eventrógenas y son poco estéticas, por ende, ¿no? Dificulta el movimiento respiratorio y son dolorosas. Ahora, en cuanto a los tipos de incisiones verticales, vamos a tener las medianas, como se ve en la imagen, son las de color amarillo, ¿ya? Tenemos las que son por encima del ombligo, se denominan las supraumbilicales, vendría a ser la de acá, supraumbilical, solamente la que está de este color amarillo, mientras que la parte inferior al ombligo se denomina la incisión infraumbilical. ¿Ya? Y la parte que está de rojo vendría a ser la sifopubiana, ¿ya? Mientras que las paramedianas, ¿no? Bueno, la sifopubiana, si es que no se nota muy bien, esta va desde el apéndice sifoides, ¿ya? Desde acá del apéndice sifoides hasta el pubis. No se ve acá el color rojo, me parece. Pero ya, la sifopubiana, como su nombre lo dice, va desde el apéndice sifoides hasta el pubis, ¿ya? La supraumbilical son solamente acá en la parte superior del ombligo y la infraumbilical hasta acá nada más, ¿ya? Mientras que las paramedianas son las que se realizan dentro de la zona que abarca los dos músculos anteriores del abdomen, que vendría a ser esto, ¿no? Estos dos músculos anteriores del abdomen, es decir, los músculos rectos anteriores del abdomen, ya sea izquierdo o ya sea derecho. Ya de ahí deriva su nombre paramediana. Estas paramedianas entonces van a ser supraumbilical, que está en azul, o pueden ser infraumbilical, que también está en azul. También tenemos la paramediana externa o también la denominada, la de Yalayur, creo que se llama o que se menciona, Yalayur infraumbilical o paramediana externa. Y ese es un tipo de incisión vertical también que se realiza sobre el punto de McBurney. ¿Ya? Acá tenemos, ya es la de acá. Esta línea naranja, no sé si se logra ver, pero la de acá es la incisión paramediana externa o la de Yalayir infraumbilical que se realiza sobre el punto de McBurney. ¿Por qué? En el lado derecho, ¿por qué? Porque está indicado para las cirugías de apéndice secal, una apendicectomía, ¿no? Es la incisión vertical indicada. ¿Ya? Entonces, de esta imagen, llévense los más importantes, ¿no? Cómo ubicarse, ¿no? Las medianas, las paramedianas, pero lo más importante, a mi parecer, es este tipo de incisión, la paramediana externa o la de Yalayer infraumbilical, que es para las apendicectomías, para el abordaje de un apéndice secal, ¿ya? En el lado derecho sobre el punto de McBurney. Y luego tenemos la tipo lateral o extrarrectal, que está por fuera del límite de los rectos anteriores del abdomen, ya que es esta línea negra. Extrarrectal, ¿por qué? Porque hace referencia al músculo recto anterior del abdomen. Siempre grábense así, trátense de ubicar en imágenes para que se les sea más fácil de grabarse los nombres y los tipos de incisiones. La de tipo lateral o extrarrectal, ¿por qué? Porque el nombre, porque se encuentra en la parte exterior, ¿no? O por fuera del músculo recto del abdomen. Ya, igual, todos los nombres son para ubicarse. Si es por encima del abdomen, supra; si es para abajo del abdomen, infra. El que va de acá, desde el apéndice sifoides hasta el pubis, también sifopubiana. El de acá, la paramediana externa, que vendría a ser para las apendicectomías que les menciono. Todos se van a acordar por los nombres, es por ello que se deben ubicar en alguna imagen que puedan tener para que se les haga más fácil. Y ahora vamos a pasar a las incisiones oblicuas. Vamos a mencionar también cuáles son sus ventajas y sus desventajas. En cuanto a las ventajas de esas incisiones, vamos a tener que son más seguras, tienen menos eventraciones a diferencia de las incisiones verticales, ¿no? Las verticales, una vez más les repito, son las más eventrógenas. Y otra ventaja de una incisión oblicua, aparte de que tiene menos riesgo de eventraciones, es recomendada para cirugías seleccionadas, ¿ya? No es para cualquier cirugía, para cirugías seleccionadas, por la predisposición y por la forma en que se realizan las incisiones, ¿ya? Ahora, tiene mínima lesión de vasos y nervios y son más estéticas que las verticales. Y la desventaja, por lo mismo que una ventaja era que son recomendadas para cirugías o procedimientos seleccionados,
La desventaja es que está limitada al órgano a tratar, ¿ya? Son menos extensibles, o sea, no son fácil de ampliar como sí lo era la incisión vertical. Y acá también son dolorosas y dificulta la respiración, también como desventaja. Estas incisiones también es muy importante que ustedes se las graben y sepan para qué situaciones se utilizan, ¿no? Tenemos la primera, que es la subcostal derecha, que vendría a ser Kocher. Ya es la subcostal derecha, la de acá, que vendría a ser la de Kocher. Luego tenemos la subcostal izquierda, que vendría a ser la de Pribram, ¿ya? Entonces la oblicua de acá, las dos subcostales. ¿Cómo se llama la derecha? Kocher. ¿Cómo se llama la izquierda? Pribram, ¿ya? Entonces, esa es la derecha, Kocher, y la de Pribram es la de acá. Ya, luego tenemos la oblicua del hipocondrio. Tenemos la de McBurney también, como vemos acá, la de McBurney por ende también sería en el cuadrante inferior derecho, como se observa en la imagen, y sobre el punto apendicular. Esta vendría a ser la segunda incisión de elección para las apendicectomías o para cirugías en general del apéndice secal. Acuérdense entonces de ello. Tenemos como ya mencionábamos, a la paramediana externa o ya la YER infraumbilical para las apéndices secales, en las incisiones verticales y en las oblicuas también para las apendicectomías o para en general cirugías de apéndice secal, tenemos a cuál de tipo oblicua a la de McBurney. Acuérdense por el nombre, ¿no? Sobre el punto de McBurney para abordaje también de apéndice secal. Y luego vamos a tener la gran oblicua del flanco, que vendría a ser esta, las inguinales que se ven en la parte inferior también. Entonces, una vez más les menciono, tienen que acordarse por la anatomía propiamente dicha, por ellos se denomina cada uno, ¿no? Por su nombre. Subcostal derecha, Kocher, subcostal izquierda, Pribram, la de acá oblicua del hipocondrio, la de acá la incisión oblicua de McBurney, también para apéndices secales, el gran oblicua del flanco, las inguinales, ¿no? Entonces es fácil de grabarse, si es que ustedes se saben ubicar, ¿no? En cuanto a la anatomía. Y ya, entonces de acá ya nos llevamos cosas importantes en cuanto a desventajas y ventajas, saber diferenciarlas, saber cuál es más eventrogénica, cuál no, cuál es más fácil de abordar en cuanto a realizar una ampliación de la incisión si se requiere, que vendría a ser las verticales, cuál no es, cuál se elige para emergencias porque tiene un fácil acceso, que vendría a ser las verticales, cuál no se usa para esos casos porque son más limitados a a ciertos órganos, ¿ya? Entonces, son datos importantes y que les he tratado de resumir para que ustedes lo tengan en cuenta. Igual lo pueden repasar cuando quieran en el Drive, que ya subí todas las diapositivas. Ya vamos acabando con lo que son las últimas dos incisiones oblicuas. Ya eso también son tipos de incisiones oblicuas. Tenemos la incisión de Mason, que es la que está de acá de negro, creo que está, o azul marino. Es la de acá, la incisión de Mason, que es una incisión supraumbilical porque está encima del obligo y sirve para cirugías, ya sea del estómago, de la vesícula, del páncreas, del colon transverso. Y tenemos la incisión de Rutherford Morrison, y esta incisión suele estar acá, ¿no? Como se observa en la imagen, está en el cuadrante inferior izquierdo. Ya, entonces también esas dos incisiones son muy importantes que ustedes las sepan reconocer. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son las incisiones transversales, que ya vendría a ser la parte de acá, la parte inferior. Y estas incisiones transversales vamos a también mencionar cuáles son sus ventajas y desventajas. La ventaja de una incisión transversal va a ser que es más estética, va a tener buen acceso a los órganos, va a ser menos dolorosa y menos eventrogénica. ¿Ya? ¿Cuáles eran menos eventrogénicas? Las oblicuas y las transversas. ¿Cuál era más eventrogénica? La vertical. Esta es más estética y lesiona menos vasos y nervios. La desventaja es que al igual que la oblicua, al ser una incisión transversal o más limitada, solamente se da o está indicada en procesos patológicos específicos o mejor dicho, en órganos específicos, ¿no? Para abordaje de ciertos órganos en específicos. Y bueno, tiene mayor riesgo de sangrado, el acceso es más laborioso y tiene una limitada extensibilidad. Vamos a tener los tipos de incisiones transversales, transversales supraumbilicales y transversales infraumbilicales.
En los transversales supraumbilicales vamos a tener estos tres, los transversales de Sprengel, superior, medio e inferior. Mientras que las transversales infraumbilicales, grábense estos dos que van a ser muy importantes y anoten si es que pueden. Tenemos la incisión de Rocky Davis. Esta incisión es una incisión transversal en el cuadrante inferior derecho, sobre el punto de McBurney también. Es la tercera incisión para cirugías de apéndice secal. Ya, acuérdense, ¿cuál era la primera? La paramediana externa, que era la Yair, creo, infraumbilical, mientras que, a ver, sí, infraumbilical, mientras que la segunda incisión que hablamos era la de McBurney, la oblicua, y la tercera incisión para abordaje de apéndice secal vendría a ser la incisión de Rocky Davis, que es de tipo transversal infraumbilical. ¿Ya? Esto es muy importante que también lo tengan en cuenta. Y bueno, luego tenemos la incisión de Fanestale. Esta incisión de Fanestale es una incisión transversal, es una incisión suprapúbica y es usada generalmente por los ginecobstetras para cirugías ginecológicas, sobre todo para las cesáreas. Este también es un dato muy importante. ¿Cuál es la incisión transversal indicada para cesáreas o en el ámbito de ginecobstetricia? La incisión de Fanestale, que es una incisión transversal infraumbilical. Entonces grábense siempre esos datitos. O los nombres, sobre todo, que es lo más difícil, a mi parecer, de recordar. Luego tenemos ya para terminar las incisiones mixtas o combinadas. ¿Ya? Estas incisiones, bueno, acá me olvidé de mencionar que también tenemos otra imagen de la de Rocky Davis, que vendría a ser para el apéndice secal, y la de Fanestale, que son las dos más importantes para cesáreas, ¿no? Para ginecología en general. Y ahora vamos a terminar con lo que son las incisiones mixtas o combinadas. Esas incisiones mixtas o combinadas, como su nombre lo dice, combina una incisión, puede ser vertical, con una incisión oblicua o dos incisiones oblicuas, como se observa acá. ¿Ya? Entonces apunten estos datitos que les voy a dar. Tenemos aquí en esta imagen las toracofenolaparotomías derecha e izquierda, que son las que están de color rojo. ¿Ya? Es la unión de una incisión transversal con una incisión vertical. ¿Cómo se denomina este tipo de incisión transversal combinado con una vertical? Se denomina toracofenolaparotomía derecha o izquierda. Mientras que vamos a tener dos incisiones en la parte de acá, de color azul, tenemos en primer lugar en el lado derecho la incisión de Río Brando, que es la unión de una incisión vertical con una oblicua en el lado derecho. Y la otra incisión, que vendría a ser lo mismo, ¿no? Una incisión vertical con una oblicua, pero a nivel del lado izquierdo, se denomina una incisión de palo de hockey, ¿no? Por la forma que tiene. Luego tenemos acá otro tipo de incisión, tenemos la incisión de Mayo-Robson. Esta incisión de Mayo-Robson es una incisión oblicua combinada con una vertical sobre el cuadrante superior derecho del abdomen. Y esto, por su ubicación, se utiliza para cirugías de vesícula, para vías biliares, para estómago, cabeza de páncreas, etc. Mientras que esta incisión, que vendría a ser la incisión de Kerr, que combina una incisión vertical con una oblicua mirando para el lado derecho, es una incisión longitudinal mediana, se podría decir, con una oblicua supraumbilical, ¿no? Para que se ubique mejor. Entonces, la incisión de Kerr es una incisión longitudinal mediana combinada con una incisión supraumbilical oblicua. ¿Ya? Y bueno, finalmente vamos a tener a este tipo de incisión, que es la incisión de Chevron, tiene una forma de V invertida, ¿no? Y este combina dos tipos de incisiones que ya hemos visto. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las oblicuas, en donde teníamos a la de Kocher, que era la subcostal izquierda, que vendría a estar a este nivel, y la de Pribram, que vendría a ser la subcostal izquierda? Entonces, esta incisión de Chevron es una incisión mixta porque combina estos dos tipos de incisiones oblicuas, Kocher en el lado derecho y Pribram en el lado izquierdo. La de Kocher estaría indicada para cirugías ya sea de vesícula, de hígado, ¿no? En general. Y la de Kocher también podría ser
ya sea para colon transverso, etcétera, ¿no? Todo depende de la ubicación de la incisión, para que ustedes se puedan ubicar y saber en qué casos está indicado, ¿no? En qué órganos, dependiendo a qué órgano quiero abordar. Entonces, esa es incisión mixta o combinada de Chevron que combina las dos oblicuas subcostales. Y finalmente tenemos la incisión denominada Mercedes-Benz, que es una modificación en sí de la de Chevron. ¿Por qué? Porque esta incisión, si se dan cuenta, vendría a ser una incisión de Chevron, solamente es la de acá, no las dos oblicuas. Pero si le agrego una incisión longitudinal, acá en la parte superior, hacia el apéndice sifoides, va a tomar una forma de la estrella característica, ¿no? De la marca de Mercedes-Benz. Entonces, a esa incisión se denomina incisión Mercedes-Benz, que combina la de Chevron, que vendría a ser la combinación de Kocher y la de Pribram, más una incisión longitudinal hasta el nivel del apéndice sifoides. ¿Ya? Entonces, eso vendría a ser todas las incisiones en cuanto a incisiones. Ya es muy importante que le dé un repaso, porque hasta yo que así le doy uno o dos repasos, igual a veces los nombres me confundo o se me olvida, es por ello que tienen que tratar de repasarlo siempre y saber sus ventajas, sus desventajas y en qué situaciones se usan. Y ya, bueno, ya vamos a terminar con la clase, ha sido relativamente corta, creo. Hablando acerca de la apendicectomía y la incisión de McBurney, como ya mencionaba, que es la que con mayor frecuencia se suele realizar en una laparotomía. Acá en esta imagen les he tratado de colocar los tipos de incisiones que ya hemos mencionado para la apendicitis aguda. Ya tenemos en primer lugar ese tipo de incisión. ¿Qué tipo de incisión sería? Una incisión transversal, ya un infraumbilical a nivel del punto de McBurney. Es una incisión que se denomina Rocky Davis. ¿Para qué? Para abordaje de apéndice secal, en general para una apendicitis aguda. Luego tenemos la incisión oblicua. Esta incisión oblicua, como se observa, se denomina McBurney, que ya hemos mencionado también. Y finalmente, o bueno, para terminar, la incisión paramediana derecha. Esta incisión es la que se denomina ya la Yair infraumbilical, que era la vertical. Y bueno, esta incisión mediana infraumbilical, que también se suele realizar, pero no es la de elección. Generalmente estas tres son las más conocidas, ¿no? Y las que se suelen utilizar hasta el día de hoy. Ya bueno, vamos a tener que también tener en cuenta cuáles son los planos a abordar, cuál es el orden, ¿no? Del procedimiento. El procedimiento de incisión de McBurney tiene que realizarse una incisión oblicua, ¿no? Una incisión oblicua de 3 a 5 centímetros a nivel de la espina ilíaca, como se observa acá en la primera imagen, de 3 a 5 centímetros alrededor aproximadamente de la espina ilíaca anterosuperior, paralela a la arcada inguinal. ¿Cuáles son los planos que primero vamos a disecar? Tenemos que primero se debe aperturar la aponeurosis del oblicuo mayor, divulsionar sus fibras, divulsionar las fibras luego del oblicuo menor y del músculo transverso, aperturamos el peritoneo y finalmente tenemos la exposición del apéndice secal. Entonces, ¿cómo se aborda? Primero, aperturando la aponeurosis del oblicuo mayor, luego el oblicuo menor, le sigue el músculo transverso, luego la fascia transversal y el peritoneo, ¿no? Y ya tenemos expuesto el apéndice secal. Por ello, si yo les pregunto, ¿cuál es el primer plano a abordar o cuál es lo primero que se va a disecar? En primer lugar, el músculo y sus fibras, ¿no? El músculo mayor, perdón, oblicuo mayor. ¿Cuál es lo último donde vamos a llegar? El peritoneo. Por ende, ¿cuál es el primer plano que voy a cerrar cuando ya lleguemos a la parte de síntesis, ¿no? Que vendría a ser la última etapa de toda cirugía? Si les preguntan cuál es el último plano a cerrar, perdón, el primer plano a cerrar en la etapa de síntesis, el peritoneo. ¿Cuál vendría a ser el último? El oblicuo mayor. ¿Ya? Entonces grábense esos pasos, que va a ser muy importante porque también ha sido pregunta. Igualmente, en caso de realizar una colecistectomía, la incisión de Kocher vendría a ser la incisión de elección, porque como mencionamos, es una incisión oblicua, una subcostal derecha. Ya es por ello que es la de elección, la incisión de elección para una colecistectomía. Igualmente, ¿cómo se realiza el procedimiento? Primero se hace una incisión paralela al reborde costal derecho,
una sección de la piel y tejido celular subcutáneo, se secciona la aponeurosis, en este caso vendría a ser el recto anterior del abdomen, porque es la parte más superior, o en el nivel subcostal, ¿no? Del recto anterior del abdomen, luego le sigue la sección del músculo oblicuo mayor, el recto anterior del abdomen también, como se ve acá en estas imágenes, y siempre terminamos con la sección del peritoneo y la consecuente apertura de la cavidad para exponer, ¿no? En este caso, la vesícula. Entonces, grábense siempre cómo son los planos, cuál es lo primero que se suele abrir, ¿no? Por planos. Lo primero que se cierra en la síntesis, el peritoneo. Siempre tengan en cuenta eso, porque ha sido pregunta. Y bueno, acá ya en síntesis les puse esta imagen resumen para que ustedes más o menos puedan hacer memoria y ubicarse. Tenemos la de Kocher, que ya hemos hablado para la colicistectomía, las paramedianas o las verticales, que eran las más eventrógenas, las transversas, ¿no? Que tenían menos riesgo de ventraciones, pero a su vez tenían menos extensibilidad y por lo mismo que está limitada a un órgano. Luego tenemos la de McBurney, que es la oblicua, que se suele utilizar para apendicitis. Esta es la de Lance, también se suele utilizar para apendicitis. La de Fanstale, esta de acá, para cirugías de gineco-obstetricia, ¿no? Generalmente para cesáreas. Y acá tenemos la de Rutherford Morrison, que también mencionábamos, la oblicua. Y bueno, siempre traten de ver imágenes para ubicarse y saber diferenciar una incisión sobre otra o de otra. Y ya para terminar, vamos a hablar acerca de las dos etapas que faltarían, que vendría a ser la etapa de exéresis y la etapa de síntesis. En la etapa de exéresis, esa etapa corresponde a lo que es la etapa de intervención quirúrgica en sí, como ya mencionamos. Tiene el objetivo principal de corregir el problema por el cual se ha decidido abordar o realizarse la parotomía, y ya sea para extirpar un tumor, para extirpar un órgano, o también puede ser para realizar algún diagnóstico, como ya mencionábamos. Entonces, los pasos vendría a ser la disección. El cirujano va separando los tejidos adyacentes a la zona u órgano donde va a operar para poder resecar la zona. Luego vendría a ser el siguiente paso de exposición, donde ya el ayudante del cirujano ayuda con los separadores, ¿no? E instrumental en general para ayudar al cirujano a exponer la zona operatoria o la zona de abordaje, y también se realiza a su vez la limpieza que se realiza al campo operatorio. Si hay secreciones, se aspira y en algunos casos se realizan también maniobras de movilización. El otro paso o etapa vendría a ser la hemostasia. Aquí es muy importante mantener la hemostasia, sobre todo cuando estamos en una etapa de exéresis, porque imagínense si queda sangrando un vaso que no se ha llegado a ligar o no se ha ligado bien y sangra dentro de la cavidad abdominal, el paciente puede morir, ¿no? Tendrá que ser reoperado para ligar ese vaso. Es por eso que tenemos que tener en cuenta en esta etapa de hemostasia, porque lo que menos se quiere es tener otra intervención a la que ya hemos tenido solamente para solucionar el problema que pudo haberse evitado si se tiene esta correcta hemostasia que se requiere dentro de la etapa de exéresis. Y finalmente tenemos ya la resección, que vendría a ser la ectomía propiamente dicha, ostomía o anastomosis que se va a realizar, ¿no? La ectomía hace referencia a lo que son las decisiones, una amputación, una exéresis, una extirpación, mientras que la ostomía es el abocamiento, ¿no? De gasas intestinales, y finalmente ya una anastomosis gastrointestinal si es que se requiere, ¿no? Y bueno, la última etapa vendría a ser la síntesis. La síntesis, bueno, acá he colocado ciertas recomendaciones. Se debe tener una revisión meticulosa de la hemostasia, se debe realizar el recuento correcto de las gasas, suturar plano por plano, el lavado correcto de la herida operatoria. De ser necesario, se debe suturar en un solo plano, y bueno, es opcional aplicar los puntos de refuerzo, que en la siguiente diapositiva voy a mencionarles a qué se refiere con punto de refuerzo y cuáles son los pacientes candidatos a colocarse este punto de refuerzo. También evitar espacios muertos. Y bueno, acá tenemos las características, que es muy importante que también lo repasemos, que ya lo habíamos visto en la asesoría anterior, en cuanto a las características del material de sutura, perdón, de síntesis o de sutura, ¿no? La fuerza tensil, la memoria, la capilaridad, sobre todo mencionábamos que a mayor si es de tipo multifilamentosa, va a tener mayor riesgo de capilaridad y mayor riesgo de infección, ¿no? O paso de microorganismos a la herida.
¿no? Y mayor riesgo de infección de sitio operatorio o de la herida en sí. La reacción tisular, lo que se requiere o una característica de un material de sutura ideal es que tenga menos o poca reacción tisular, ¿no? El calibre también es muy importante y el tiempo de absorción. Acá voy a hacer un hincapié en el calibre porque en la diapositiva pasada que subí, ahora ya lo corregí, había colocado que era directamente proporcional, pero está mal. En cuanto al calibre, mientras más ceros tenga ¿no? el calibre del material de sutura, más ceros tenga, va a ser menos el grosor. Es por ello que les colocaba en la diapositiva, no sé si lo colocaba acá, no. Ya, entonces, acuérdense de eso porque ha sido mi error en colocarlo en la diapositiva. No sé si han visto esa diapositiva, pero ya la corregí en estos días. Grábense que el calibre del material de sutura es indirectamente proporcional al grosor. Mientras más ceros tenga al lado el número, ¿no? Por ejemplo, si es 5,0, 6,0, quiere decir que el calibre o el grosor es menos. Es por ello que para suturar rostro, para suturar estructuras más finas, se requiere de un calibre, por ejemplo, de 5,0, de 4,0, es de elección para la cara, por ejemplo, ¿no? Porque va a tener un grosor menor. Y si es un calibre de 1,0, 2,0, el grosor va a ser mayor. Y si es mayor el grosor, voy a utilizar ese tipo de hilos para que para planos como el cuero cabelludo, que vendría a ser una estructura más gruesa, incluso hasta la palma o planta de la mano. Ya, pero para cara siempre es de 5,0, 4,0, porque son más delgados o tienen menos grosor. Más que todo por estética, ¿no? Y bueno, finalmente acá también les van a mencionar en su clase los tipos de sutura que ya habíamos conversado y que pueden revisarlo en la asesoría pasada, pero les he colocado para que ustedes se recuerden cuáles son las discontinuas, cuáles son las continuas. Y bueno, esto lo pueden repasar cuando puedan. Ya, ahora para terminar ya con la clase, el punto de contención. ¿Cuándo vamos a utilizar el punto de contención o de retención? Este tipo de puntos se les pone solamente en ciertos casos en donde pensamos que el paciente tiene problemas para una correcta cicatrización y estos casos pueden ser pacientes desnutridos, pacientes con cáncer, inmunodeprimidos, que están usando corticoides, obesos, diabéticos, con ascitis, que tengan aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, los tosedores, ¿no? Eh, puede ser los obesos, por ello, ¿no? Aumento de presión intraabdominal, que no puedan tener una buena contención con determinada sutura y requiera de esos puntos de contención para tener este refuerzo, ¿no? Para que estén más seguros. O una resutura, pacientes con evisceración, en ancianos también donde la piel ya vendría a estar en degeneración, o también en casos de emergencias o peligro de vida, ¿no? Para tener esta seguridad de punto de contención. Estos puntos son puntos totales, es decir, atraviesan todos los planos de la piel, ya sea tejido celular subcutáneo, poneurosis, fibras musculares, peritoneo, llegan a la cavidad también y salen de misma manera atravesando todas las capas. Por ello se denomina punto de retención. Y ojo, los puntos de contención, a diferencia de los otros puntos que también se mencionó en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, para hacer un recordatorio, si es en la cara, se sacaban de 7 días aproximadamente, o 4 7 días me parece. Si son miembros superiores, inferiores de 10 a 14 días aproximadamente, en la cara siempre era menor, ¿ya? En el caso de estos puntos de contención, sea en donde sea, siempre se suelen retirar a los 21 días, ¿ya? Eso también es un dato importante. A los 21 días tiene que tener esos puntos de contención, no se debe retirar antes. Y finalmente, las complicaciones que suelen haber, ya sean complicaciones de las heridas propiamente dichas, como hematomas, seromas, infecciones o dehiscencia parcial o total, complicaciones respiratorias como atelectasia, una aspiración pulmonar, neumonía, derrame pleural, cardíacas, arritmias, infartos, insuficiencias cardíacas postoperatorias, complicaciones peritoneales como un hemoperitoneo, bilioperitoneo, una peritonitis purulenta, ¿no? Que es también lo que se presenta con mayor frecuencia. Gastrointestinales, un hilo adinámico, una obstrucción intestinal, dehiscencias, fístulas enterocutáneas, que son las clásicas comunicaciones, ¿no? Enterocutáneas. Las urinarias podemos tener complicaciones como un globo vesical por retención de orina y tu hepáticas, hepatitis medicamentosa por la anestesia que se utiliza para el procedimiento quirúrgico y otras causas iatrogénicas que también es muy frecuente, que es la iatrogénica,
que es por el olvido de material o instrumento quirúrgico. También se ha visto casos y es muy frecuente. Por ello la importancia de una correcta revisión de gastas y en general de material quirúrgico. El buen conteo sobre todo, llevar la cuenta para terminar el procedimiento. Y bueno, eso vendría a ser todo, chicos. Al final les he colocado un videito de 4 minutos para que ustedes vean cómo se realiza una laparotomía, para que tengan más o menos la idea. Voy a compartirlo. A ver. Ya. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Bisturí, dedo, que coges justo sobre la montura del bisturí. De la forma como se inicia la mano, porque si no te puede dar, entonces hago la incisión. ¿Vale? Incisión de la fila aquí. Fijas un poco. Aquí es lo que es. Muy bien. Vale. Toma esto eléctrico. Pongo aquí. Y vamos a hacer hemostasia, ¿vale? Aquí. Vamos aquí. ¿Podemos subir un poquitín la mesa, por favor? Vale, gracias. Vale. Pinza con dientes. Pinza con dientes. Vale, quita esta de aquí. Vamos a coger aquí. Levantamos ahí con corte. ¿A cuánto tenemos el corte? 45. Vale, está bien, está bien. Lo que tenemos que evitar es hacer cortes escalonados de la grasa, tiene que ser en el mismo plano. Si no te vas aquí o te vas aquí, debes hacer cortes escalonados. ¿Vale? Seguimos por aquí. Con el corte siempre. Lo que hace el corte es evitar quemar más de lo normal el tejido de la grasa, y los estudios dicen que es mejor para evitar necrosis, infecciones de la herida. Coge así, separándome un poco así, solo un poco. Eso. Seguimos por aquí. Vamos a la fascia. Seguimos por aquí con el luz abajo. Muy bien. ¿Ves que tenemos la fascia otra vez arriba, ¿no? Que tenemos aquí la raíz del ombligo, nos guiamos aquí y con corte también le damos. Y ahí le hemos dado el corte en la fascia. ¿Vale? Prepárame 2 cógeres con dientes. Coge uno, un solo clic. Otro de aquí, tira para allá, levantamos y luego por aquí abajo. Entonces esta es la fascia y debajo de la fascia el peritoneo parietal, que muchas veces está tan pegado que se puede cortar a la vez. Vale, metes el dedo aquí, con el ajo y seguimos. Con el dedo
Vamos a separar las asas para que no... ¿Tienes tallas de...? Y la fascia a nivel infraumbilical se pega mucho al músculo y por lo tanto probablemente nos encontremos con fibras musculares aquí. Y hay que ir muy pegados. Aquí, más o menos la curvatura de la mano, ¿sí? Tú mismo. Eso. Tiempos muertos ya no puedes cortar. Ya chicos, eso era todo lo que quería mostrarles por la asesoría de hoy. Ahora voy a colocar en el chat, voy a colocar en el chat el post-test para que ustedes puedan rendirlo. Les voy a dar 10 minutos y eso sería todo por esta asesoría. A ver. ¿Me confirman si pueden abrirlo o si no lo envío al WhatsApp? ¿Pueden abrirlo, chicos? Confírmenme, por favor. Sí se puede. Sí se puede Ah, abrir. ya. Entonces 10 minutos. A las 8:20 terminamos para poder revisar las preguntas. Disculpa, ¿podrías enviarlo al WhatsApp también, por favor? Ya, lo voy a enviar entonces. Gracias. Ya está, ya lo envié al WhatsApp.
Chicos, me faltan 5 personas, por favor, hasta las 8:20 para poder revisar las respuestas. Ya, chicos, vamos a revisar las respuestas para terminar. Ya. Entonces, la primera pregunta era acerca de la incisión de Rocky Davis. Se emplea principalmente para el tratamiento de... Y bueno, Rocky Davis, acuérdense que es una incisión de tipo transversal que se realizaba en el punto de McBurney. Entonces, por ende, es principalmente o de elección el Rocky Davis para el tratamiento de la apendicitis. ¿Ya? Luego tenemos la pregunta 2. En el procedimiento de síntesis, que ya vendría a ser de cierre, ¿no? Por planos, tras una incisión transversa infraumbilical en la fosa ilíaca derecha, esa parte de a partir de la coma, entre coma y coma en sí es un distractor, porque en sí para el procedimiento de síntesis se va a cerrar como primer plano el peritoneo siempre, ¿no? Ya sea un procedimiento de Kocher, una incisión de Kocher o una incisión de McBurney. Para ambos, lo primero que se cierra es el peritoneo. Y ahí luego vienen los demás planos de los músculos o de las aponeurosis. Luego la tercera pregunta es, ¿qué incisión es la recomendada para una laparotomía diagnóstica? Ya, acá sí han fallado 5 personas, no, 10 personas. Sí, 10 personas. Ya, esta pregunta es también para pensar sabiendo sus ventajas y desventajas y sus indicaciones en general, porque como les he mencionado, para realizar una laparotomía diagnóstica, ¿cuál es el tipo de incisión que tiene mayor probabilidad o como ventaja que se puede ampliar la incisión si es que se requiere? La vertical, ¿ya? Que vendría a ser, en este caso, la mediana. La mediana es la única vertical acá. Entonces, la ventaja, como les mencionaba, era que se realizaba de emergencia, podría ser también como una laparotomía diagnóstica en casos de, como les mencionaba, si el paciente ya no puede resistir los síntomas, requiere una laparotomía diagnóstica de urgencia y también se puede realizar a la vez una laparotomía diagnóstica y a su vez la terapéutica, ¿no? De tratamiento si es que lo requiere. ¿Por qué? Porque es la elección, porque puede ser ampliada y porque tiene mayor
facilidad de acceso y un rápido acceso, como se mencionaba en el cuadrito donde les coloqué las ventajas. Entonces, por ello, la respuesta es la mediana. Porque las demás, si se dan cuenta, al ser la de Kocher, por ejemplo, su costal derecha, la de Pribram también, la izquierda, y las de acá también, vendrían a ser incisiones para procedimientos en específicos o para abordar un órgano en específico. Por ello que no podría considerarse en general como para una laparotomía diagnóstica. Si les especifican, sí podría ser de repente algún órgano que se encuentre a nivel subcostal derecho o izquierdo, ahí sí podría ser. Pero en general la recomendada para una laparotomía diagnóstica por su fácil acceso y por su ventaja de poder ampliar la incisión si lo requiere, la de elección es una vertical, que vendría a ser una incisión mediana. Ya, eso también ténganlo en cuenta. Y bueno, luego la incisión de Kocher, que también ha respondido la mayoría, es la subcostal derecha. Como ya les menciono una vez más, siempre traten de familiarizarse con las imágenes y ubicarse en cuanto a la anatomía, para que puedan también grabarse los nombres, que resulta complicado a veces. Y luego, finalmente, tenemos la incisión que es más eventrógena, que vendría a ser la vertical. Toda incisión vertical tiene como desventaja principal que tiene mayor riesgo de eventraciones. ¿Ya? Entonces acá la respuesta es una vertical mediana. Las de acá, transversal y oblicuas, son las con menor riesgo de eventraciones que tiene. Entonces esa sería la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, ya chicos, eso sería todo por la asesoría de hoy día. Espero que les sirva bastante, de verdad. Igual les he subido ya las clases y el link de YouTube también se los he pasado si es que quieren volver a revisar las clases. Así que cuídense chicos, un abrazo y que tengan una buena semana. Gracias. Gracias. Cuídense chicos, un abrazo. Gracias. Gracias. De nada, cuídense.